Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juani. Buenas noches, Juani, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, César. Excelente, gracias. Buenas noches a todos los que se vayan integrando. Este, Comentarles que en esta sesión, bueno, en la sesión anterior, estuvimos abordando de los temas de la semana 3, y estuvimos resolviendo algunas dudas también en torno a las actividades integradoras de esta semana, las principales dudas. Eh, Estuve comentando con algunos de ustedes acerca de las retroalimentaciones de las mismas actividades y, bueno, identificábamos que hay, digamos que cierta dificultad con la acentuación. Entonces, pensé conveniente en, en dedicarle esta sesión precisamente este, a la acentuación. Obviamente también si hay alguna pregunta, alguna duda, la resolvemos, pero si no, ahora abordamos esta parte que también es importante porque se evalúa también. Se evalúan en las actividades tanto aspectos de fondo, es decir, de contenido, de argumento, de temática, pero también aspectos de forma, como es la ortografía y la acentuación, la redacción, la sintaxis, etcétera. Entonces, bueno, en este momento solamente tú estás presente, Juani. Sabemos que tus compañeros también pueden ver la sesión grabada. ¿Qué opinas de la acentuación? Bueno, antes de alguna duda, Juani, alguna pregunta que podamos abordar en este momento, o pues pasamos a esto que te comento. Exacto. Pasamos directamente a lo de la acentuación porque eso sí me interesa mucho ahorita con lo, bueno, de mi actividad y sí, me va a servir de mucho, César. Ah, excelente, qué bueno, Juani, excelente. Entonces, vamos a compartir entonces en torno a la acentuación. Nada más me confirmas, Juani, ya estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, la acentuación, La sí. acentuación, excelente, muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta que la acentuación es sumamente importante en nuestra redacción, porque inclusive puede cambiar el sentido de un texto, ¿sí? Puede decir algo contrario o algo distinto a lo que nosotros queremos abordar. Entonces, bueno, es indispensable la acentuación. Es nuestra primer carta de presentación. Imagínense que entregamos un trabajo muy completo en cuanto al contenido, está muy completo, pero tiene faltas de ortografía, errores en acentuación, pues digamos que se demerita ese trabajo tan elaborado que se realizó. Entonces, con esta breve y previa introducción acerca de la importancia de la acentuación, vamos a abordar primeramente estas dos cuestiones, ¿sí? El acento y la tilde. Tenemos que comprender que todas las palabras se acentúan, absolutamente todas las palabras se acentúan, unas de manera ortográfica, es decir, ahí se ve la tilde, y unas de manera prosódica, que es el caso de la sílaba tónica, pero todas tienen un acento. Por eso les recomiendo que a partir de ahora, en vez de acento, le llamemos tilde, a esa rayita oblicua que cae de derecha a izquierda, a esto. Este es tilde, porque si hablamos de acento, todas las palabras se acentúan. Denomina tiene acento, esta tiene acento, todas las palabras tienen acento, unas de manera prosódica, vuelvo a repetir, y otras de manera ortográfica. Le damos la bienvenida a Dulce. Dulce, bienvenida.
Te comentamos brevemente, estamos abordando acerca de la acentuación, aspectos de forma que tienes que tomar en cuenta también en tus actividades, y abordamos acentuación porque pues ha sido una problemática que se ha detectado y que se ha presentado en sus actividades. Entonces vamos a aprender un poco más acerca de la acentuación. Bueno, entonces ya dijimos, todas las palabras se acentúan y llamamos tilde a esto. Esta palabra, que es pronunciación, lleva tilde en la O. ¿Sale? Bien. Entonces, todas las palabras a su vez tienen una sílaba que suena más fuerte. A esa sílaba le llamamos tónica. Entonces, por ejemplo, la palabra denomina, denomina, la fuerza está en mí. Esta palabra tiene su sílaba tónica en mí. Si llevase acento ortográfico o tilde, caería aquí, donde cae la sílaba tónica. Siempre el acento ortográfico o tilde va a estar donde esté la sílaba tónica. Y la sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Siempre les comparto también esto para aprender más acerca de la acentuación. Hay quienes precisamente se les dificulta localizar la sílaba tónica. Entonces, la herramienta, hay algunos maestros que la enseñan con aplausos, por ejemplo. En mi caso no, creo que es más confuso. Yo identifico la sílaba tónica localizando o poniendo la sílaba tónica precisamente en cada sílaba. Y ahí me voy a dar cuenta cómo suena mejor. De hecho, donde no es su sílaba tónica, suena raro. ¿Sí? Por ejemplo, denomina, 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 ¿sí? Puse la sílaba tónica en cada sílaba y si se fijan suena raro donde no es, cuesta incluso trabajo poner la sílaba tónica en el lugar que no le corresponde. Entonces es importantísimo localizar la sílaba tónica, es el punto más importante, porque puede ser que tú digas, localizas la tónica en un lugar que no es, en una sílaba que no es, y por lo tanto le vas a dar una clasificación distinta a esa palabra y un tipo de acentuación distinto y va a estar, ahí es donde está el error. Entonces vamos a partir de la sílaba tónica. Denomina, ¿sí? Acento, denomina, mi, tónica. Acento, sen, mayor, yor, fuerza, pronunciación, on, carga, a, ¿sí? Carga, car, en la a, ¿sí? Entonces, cada palabra va a tener su sílaba tónica y ahí es donde va a ir la tilde o acento ortográfico. Siempre y cuando, bueno, pues la regla de acentuación así lo diga. Continuamos. Importante también diferenciar que existen 3 tipos de acento. ¿Sí? Vamos a ir a profundidad en la acentuación. Y cualquier duda, por favor, levanten su mano, con gusto, damos la palabra. De hecho, es muy importante también que interactuemos, ¿sale? Entonces, bien, existen 3 tipos de acento. Cada uno tiene reglas distintas. Está el acento ortográfico, está el acento enfático y está el acento diacrítico. Son 3 tipos de acento. Entonces, vamos con el que se utiliza más, digamos, ¿no? Es el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquel que responde a las reglas generales de acentuación. ¿Alguien recuerda aquí las reglas generales de acentuación? Juan y Odulce, ¿se acuerdan de las reglas generales de acentuación? No, asesor, no, yo no ¿No? recuerdo. Ok, yo creo que alguna vez escucharon agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿sí? Esas son las reglas generales de acentuación. Entonces, veámoslas aquí. Vean este esquema les va a servir mucho. Entonces,
Absolutamente todas las palabras, la que tú me digas, tienen esta clasificación. Son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Todas las palabras entran aquí. ¿Qué es lo que va a definir que una palabra sea aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Es decir, darle una clasificación, su sílaba tónica, ¿sí? Si una palabra lleva su sílaba tónica en la última sílaba, le vamos a llamar aguda. Si una palabra lleva su sílaba tónica en la penúltima sílaba, le vamos a llamar grave o llana. Si una palabra lleva su sílaba tónica o acento prosódico en la antepenúltima, le llamamos esdrújula. Y si una palabra lleva el acento o la sílaba tónica antes de la antepenúltima, le llamamos sobresdrújula. Entonces, por eso les digo, el primer paso es localizo la sílaba tónica. Ya vi que va al final, va, es decir, en la última sílaba, va en la penúltima sílaba, en la antepenúltima o en la preantepenúltima. De acuerdo a ello, le doy esta clasificación. Una vez, por ejemplo, veamos la palabra acento. La palabra acento, vamos a localizar su sílaba tónica, ¿dónde suena más fuerte? Acento. Fíjense, ¿eh? Acento. ¿Dónde suena mejor? ¿Dónde suena más fuerte? Las escucho. Acento. ¿Qué dicen? ¿Dónde suena? ¿Dónde está la sílaba tónica? Acento. ¿Qué dicen? Anímense, no pasa nada. Si se equivocan, corregimos. ¿Sería en to? Sería en to. No, fíjate bien, nuevamente, aquí va, pero gracias por participar. Acentó. ¿Sí? Es una palabra distinta. Fíjense cómo cambia la acentuación si es una palabra diferente. Va de nuevo. Acento. La sílaba tónica es sen. Ajá, es en la E, exactamente. Es la sílaba completa es sen, pero la vocal tónica de manera concreta es la E, como bien dices. Entonces, vuelvo a repetir, una forma de poder localizar la sílaba tónica, si tú no sabes distinguir dónde va la tónica, pónsela en todas las sílabas de la palabra. Yo creo que todos sabemos separar por sílabas. ¿Cómo separamos la palabra acento en sílabas? Es acento. Así se separa. Entonces le voy a poner la sílaba tónica en cada sílaba y voy a ver dónde suena mejor. Es cuestión de fonética. Fíjense bien. Acento, 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 acento y acento. Hasta suena raro. Acento o acento. ¿Sí? Suenan raro. Sílaba tónica, sen. ¿Sale? Es la última, penúltima sílaba. Última, penúltima sílaba. Entonces, si lleva el acento en la penúltima sílaba, le llamamos grave. Graves. Exactamente. Así anímense a participar, ¿eh? No es necesario que levanten su mano. Adelante. Muy padre interactuar. Entonces, bueno, le llamamos grave. Si la palabra entonces es grave, le voy a aplicar la regla de las graves. La regla de las graves dice, para poder acentuar, fíjense acá en la parte de arriba, dice, llevan tilde cuando finalizan en cualquier letra que no sea N, S o vocal. Fíjense ejemplo, clímax, acento en la penúltima sílaba, por lo tanto es grave. Termina en NS o vocal, no, por lo tanto lleva tilde. Álbum, igual,
fíjense bien, vamos a comprobar que sea grave. Si fuera aguda, se pronunciaría album, album. No suena bien, es grave. Entonces es álbum, ¿sí? Es álbum, es grave. Dice la regla ortográfica para acentuar que si termina en ns o vocal, no lleva tilde. Esta no termina en ns o vocal. Entonces, por lo tanto, lleva tilde, termina en m. Fácil igual, fíjense bien, vamos a comprobar que es grave. Si fuera aguda, se pronunciaría fácil, fácil, suena raro. Entonces, es fácil, lleva su tónica en la penúltima, le aplicamos la regla dice que cuando finalice en cualquier letra que no sea N, S o vocal, lleva tilde, ¿sale? Entonces, no termina en N, S o vocal, por lo tanto lleva tilde, fácil, ¿sí? Fíjense bien aquí, por eso este esquema está bien interesante, muy sencillo, pero muy interesante, muy práctico. ¿Qué pasa con estas palabras que están aquí? Carga, imagen, joven y alegre. ¿Qué tipo de palabras son? Es decir, ¿cuál es su clasificación? Veamos. Carga, carga. Imagen, imagen. Joven, joven. Alegre, alegre. ¿Son graves también? ¿Sí? Tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Carga. Imagen, imagen. Penúltima. Joven, joven. Penúltima. Alegre, que dependiendo ahí de lo que quieras decir, si es en pasado, pues sería alegre y sería una palabra aguda. En este caso es grave. Alegre es en la penúltima. Entonces son graves también. Y estas clímax, álbum y fácil también son graves, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que estas, como no finalizan en N, es decir, cumplen con la regla de acentuación, dice, llevan tilde cuando finalizan en cualquier letra que no sea ni N, ni S, ni vocal. Por eso llevan tilde. Vean estas, terminan en N, S o vocal. Por eso no llevan tilde. Entonces, aquí lo importante a comprender es que todas las palabras tienen una clasificación, aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula, independientemente de si lleven tilde o no lleven tilde, pero todas conservan una clasificación, ¿sí? Todas llevan una clasificación. Veamos las agudas. Llevan acento o sílaba tónica en la última sílaba. Ejemplo, bendición, autobús, última, perdió, última, ¿sí? Entonces, son agudas, ya le dimos su clasificación. Son agudas porque tienen su tónica en la última sílaba. Ahora, ¿qué dice la regla de acentuación de las agudas? Por eso están conectadas con líneas, porque es lo mismo. Esta es la clasificación y esta es la regla de acentuación. Dice, van a llevar tilde o se van a acentuar ortográficamente si terminan en N, S o vocal. Lo contrario, fíjense, de las graves. Las agudas, si terminan en N, S o vocal, una vez que ya vimos que tienen el acento en la última sílaba, que son agudas, y además terminan en N, S o vocal, van a llevar tilde. Ejemplo, bendición, lleva el acento en la O, donde está la fuerza, bendición, en la O, y además, como termina en NS o vocal, lleva tilde. Autobús, igual, lleva tilde porque termina en S. Perdió, lleva tilde porque termina en vocal, ¿sí? Igual, fíjense ahora, ¿qué pasa con amor, verdad, nariz, comer? Otra vez, fíjense bien cómo le pongo la fuerza para identificar qué tipo de palabra es. Amor,
verdad, nariz, comer. Son agudas. Entonces, pero no llevan tilde. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué estas palabras que están aquí no llevan tilde? Si son agudas. Porque no terminan en S, en NS o vocal. Excelente, Juani. Muy bien. Así es. Porque no terminan en NS o vocal, pero siguen siendo agudas. Entonces, eso es muy importante, que comprendamos que la clasificación de las palabras es independiente a su acentuación. Puede ser aguda, puede ser grave, ya va a llevar tilde o acento ortográfico si aplica la regla de acentuación. En el caso de las agudas, memorícense eso, hay que memorizarse NS o vocal. Agudas, cuando terminen en NS o vocal, llevan tilde. Graves, lo contrario, cuando no finalicen en NS o vocal, llevan tilde. Eso es lo que se deben de memorizar principalmente. ¿Y qué les digo con las esdrújulas y sobresdrújulas? No hay tanto problema porque siempre llevan tilde, siempre van a llevar tilde. Solo es ubicar que su sílaba tónica esté después de la grave, ¿sí? Es decir, en la antepenúltima. Ejemplo, la misma palabra esdrújula. Fíjense, veamos. Si fuera aguda, el acento lo tendría en las y se pronunciaría esdrújulas. Esdrújulas. Suena raro, suena feo. Ahora vamos a ver si la palabra es grave. Esdrújulas. Esdrújulas. Suena raro. Veamos ahora si es esdrújula. Vamos a la inversa en la palabra, si se fijan. Última, penúltima, antepenúltima. Veamos. Esdrújula. ¿Sí? Lleva su tónica en la antepenúltima. Ya localicé que lleva la sílaba tónica en la antepenúltima, ya está. Siempre va a llevar tilde. Las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Ejemplo de otras esdrújulas. Lámpara. Teléfono. ¿Sí? Bóveda. 3, 2, 1. ¿Sí? Última, penúltima, antepenúltima, esdrújula. Y siempre llevan tilde, véanlas. Lámpara, teléfono, bóveda. Lo mismo pasa con las sobresdrújulas, por eso les digo, no hay tanto problema, aquí no hay regla por aprenderse, es más bien comprender que siempre van a llevar tilde. Quizá lo que les pueda confundir más es la aguda y la grave, que van a llevar su tónica en la última y en la antepenúltima. Si es aguda, entonces identifico que termine en NS o vocal y le pongo tilde. Si no termina en NS o vocal, pues no le pongo. Grave es igual. Ya localicé que la palabra es grave y que no termina en NS o vocal, pues le coloco la tilde. ¿Sale? Hasta vamos a, todavía falta, pero como ven, hago una pausa aquí. ¿Queda un poco más claro? ¿Qué me dicen hasta aquí? ¿O alguna pregunta? ¿Hacemos alguna aclaración? No, creo que sí está muy claro la lógica de los acentos y así ya podemos darnos cuenta para poder escribir. Excelente, Juani. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Esta parte de la sílaba me la voy a brincar para, bueno, se las explico rápidamente. Para aquellos que les cueste trabajo separar por sílabas para poder localizar la sílaba tónica y darle una clasificación a la palabra aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Entonces, cada sílaba debe de tener mínimo una vocal. Todas las sílabas deben de tener de una letra hasta 5 letras máximo cada sílaba, pero siempre debe de tener una vocal, por lo menos, ¿sí? Fíjense, anillo, paloma, 2.
clavel, 3, triptongo, 4, transferir, 5 letras. Una sílaba entonces tiene de 1 a 5 letras. Y fíjense cómo cada sílaba siempre va a llevar una vocal. Entonces, cuando yo quiero ver la clasificación de la palabra, si es aguda, grave o esdrújula, y no lo sé por la cuestión fonética de rápido, separa la palabra por sílabas. Separa la palabra por sílabas y pronúnciala a ver dónde está su fuerza. Fíjate bien, está en paloma, vamos a ver paloma. Si la palabra fuera aguda, se pronunciaría paloma, es decir, que la fuerza sería en la última sílaba. Se pronunciaría paloma, paloma, sube en la última, paloma. Qué bonita la paloma. Suena raro, ¿verdad? No es aguda. Qué bonita la paloma. Esdrújula. Si fuera esdrújula, qué bonita la paloma. Suena raro, ¿verdad? Suena que no es ahí. Entonces, vamos a ver si es grave, aguda, grave, esdrújula. Vamos a ver si es grave. Paloma. Paloma. ¿Sí? Es grave. ¿Sí? Cuando te vas a dar cuenta que para localizar la tónica, así con este procedimiento que te digo, donde le quieres poner la tónica en un lugar que no corresponde, suena raro, cuesta incluso trabajo, así te vas a dar cuenta. Donde es la tónica, que es donde va a ir el acento ortográfico o tilde, la pronunciación va a ser natural. Entonces aquí es cuestión de que escuchen muy bien, de que presten atención a la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, yo los escucho hablar cuando compartimos, todos pronuncian correctamente todas las palabras, es decir, que saben su acentuación, saben pronunciarlas correctamente. Aquí es cuestión solamente de prestar atención a la fonética. Entonces, para ver dónde está el acento, porque vuelvo a repetir, si yo localizo correctamente el acento, le voy a dar la clasificación correcta. Voy a ver si la palabra lleva el acento en la última sílaba, es aguda. Si lo lleva en la penúltima, es grave. Si lo lleva en la antepenúltima, es esdrújula. Y en la preantepenúltima, sobreesdrújula. Entonces, esto me va a ayudar a asignar la regla de acentuación correcta, ¿sí? Entonces, hasta ahí, a ver, este es un ejercicio de práctica. Ok. Con eso está las reglas de acentuación de manera general. También se van a dar cuenta que existen excepciones a estas reglas que acabamos de ver, ¿sí? Existen excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Decíamos, por ejemplo, que las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y van a llevar tilde si terminan en N, S o vocal. Pero también hay palabras que aunque finalicen en otras letras, que no es necesariamente N, S o vocal, también van a llevar tilde. Fíjense nada más, aquí esto puede complicarse, entre comillas, pero lo vamos a comprender. Esto se debe al diptongo. En algún momento no sé si llegaron a escuchar lo que es el diptongo. Fíjense bien. Decíamos que las palabras agudas se acentuaban ortográficamente cuando terminan en N, S o vocal. Es ejemplo, después, camión, traspié. Son agudas porque llevan su sílaba tónica en la última sílaba y terminan en N, S o vocal, por lo tanto llevan tilde. Ahí está. Ahora fíjate bien. Pero también hay agudas que, aunque finalicen en letras distintas, habrá que colocarles la tilde. Por ejemplo, maíz es aguda porque tiene la tónica en la última sílaba, pero fíjate, no termina en N, S o vocal.
termina en Z. Reír es aguda, tiene sílaba tónica en la última y termina en R y aún así lleva tilde. Y baúl también es aguda porque lleva la tónica en la última sílaba y no termina en N o vocal, pero aún así lleva tilde. Bueno, veamos el por qué. Dice, esto se debe a que existe el hiato. Esto se debe a que existe el hiato, es decir, la ruptura de un diptongo. ¿Qué es un diptongo entonces? Un diptongo es la unión de dos vocales, una fuerte con una débil con una fuerte o dos vocales débiles. Esos son diptongos, ¿sí? Pero la regla dice que cuando la fuerza cae en esas dos vocales que están juntas, cuando la fuerza cae en la vocal débil, se convierte en fuerte y se tiene que separar de la otra fuerte, porque una regla general de acentuación dice que las vocales fuertes no pueden estar juntas. Entonces, digamos, está una vocal débil, fíjense bien como aquí, maíz, está una vocal fuerte, está una vocal débil, vocales fuertes A, E, O, vocales débiles I, U, ¿sale? Entonces, está una vocal fuerte con una débil y la fuerza cae en la débil, maíz, o podría ser maíz, no suena bien, maíz, no, maíz cae en la vocal débil cuando, por lógica, cuando una vocal es débil y le cae la tónica, es decir, le cae la fuerza, pues se convierte en fuerte. Y una regla de acentuación dice que dos vocales fuertes no pueden estar juntas. Y es por eso que estas palabras, aunque sean agudas y no terminen en NS o vocal, llevan tilde. Entonces, estas llevan tilde porque existe el hiato, es decir, la ruptura de un diptongo. Dice, tal ruptura debe señalarse colocando la tilde sobre la vocal débil, nunca sobre la fuerte. Maíz, reír, ¿sí? Se rompe. Primeramente, estaban dos vocales juntas, una fuerte con una débil, se pueden juntar, pero como la fuerza cae en la débil, se convierte en fuerte y fuerte con fuerte se tiene que separar. Veamos aquí, vi que llegó Tere. Hola Tere, buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos, profesor y compañeras. Buenas noches Tere, te comparto, les comentaba aquí a tus compañeros que ya viste la clase anterior, estuvimos compartiendo acerca de los temas y de las actividades de la semana. Ahora pensé adecuado abordar la acentuación porque ha sido algo bueno, es algo para empezar que se evalúa los aspectos de forma también, acentuación, ortografía, pero principalmente ha habido problemas en la acentuación. Entonces decidimos abordar la acentuación para complementar nuestro aprendizaje y obviamente también si hubiera alguna duda en torno a las actividades la podemos resolver, pero le dimos importancia a la acentuación. ¿Tú qué tal andas en acentuación, Tere? Creo que bien. Excelente. Me defiendo un poco. Ah, qué bien. ¿Sabes la clasificación de las palabras? Sí, más o menos, a lo mejor no sé cómo expresar bien las reglas, pero hay algo que me ha ayudado mucho, independientemente de todo, es leer. El leer me ayuda a, digamos, no sé si también a aprenderme, digo, algunas situaciones ortográficas, independientemente de reforzarlo con las reglas, pero la lectura me ha ayudado mucho. Claro, Tere, esa es otra forma también de aprender. Aquí estamos yéndonos a fondo. A fondo, yo sé que a lo mejor les pueda costar un poco de trabajo, pero estamos explicando a fondo para que sepan el por qué.
pero también esto que comenta Tere es definitivamente algo muy importante. También podemos aprender la acentuación, pues porque vi la palabra y me acuerdo que lleva tilde. ¿No es tan seguro? Pues no es tan seguro. No hay como saber las reglas de manera concreta para poder ubicar realmente si la palabra lleva tilde o no la lleva. Entonces, me voy a regresar poquito solamente para que ubiques, Tere. Puedes ver la grabación de la actividad de esta sesión, perdón, para que la veas completa y profundices más acerca de la acentuación, pero me regreso nada más un poquito, por lo menos a explicarte, como ya tienes una base, explicarte rápidamente este esquema. Les decía, todas las palabras, y sirve que reforzamos también con los demás, todas las palabras llevan una clasificación, son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, absolutamente todas, lleven tilde o no lleven tilde, es decir, acento ortográfico. Todas tienen una clasificación, son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y es muy importante que localicemos esto para poder darle su clasificación correcta y en dado caso aplicar la regla de acentuación de colocar la tilde adecuada, ¿sí? Entonces, todo va a partir de poder localizar correctamente dónde lleve la tónica la palabra. Ejemplo, es decir, la sílaba más fuerte. Las agudas llevan su acento en la última sílaba, ¿sí? Ejemplo, autobús. Última sílaba lleva la fuerza. Perdió. Última sílaba lleva la fuerza. Bendición. Última sílaba lleva la fuerza. Por lo tanto, es aguda. Grave. Llevan el acento en la penúltima. ¿Sí? Se llaman graves o llanas. Ejemplo, carga. Si fuera en la última, sería en ga, carga, pero es car. Entonces, es en la penúltima, por lo tanto, se llama grave. Esdrújulas en la antepenúltima sílaba, llevan su sílaba tónica, y sobresdrújulas en la antes de la antepenúltima. Entonces, veamos. Si la palabra ya localicé que lleva su acento en la última sílaba, entonces es aguda. Y la regla, por eso está el esquema, vean la línea, la regla de acentuación están separadas la clasificación de las reglas de acentuación muy atinadamente, porque las palabras lleven tilde o no lleven tilde son agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, lleven tilde o no. Entonces, ya localicé que la palabra es aguda, ahora le voy a aplicar la regla, dice, llevan tilde cuando, las agudas, cuando terminan en NS o vocal. Ya localicé que la tónica va en la última, bendición, ¿sí? Lleva en la última. Ahora, ¿termina en NS o vocal? Sí, por lo tanto lleva tilde. Autobús, acento en la última sílaba, termina en NS o vocal, por lo tanto lleva tilde. Perdió, sílaba tónica en la última sílaba, por lo tanto es aguda. Además, termina en NS o vocal, por lo tanto lleva tilde. Vean aquí, sigue la misma línea. Ahora, sin tilde. Amor, verdad, nariz, comer. Fíjense el acento cómo va al final en la última sílaba. Amor, amor, verdad, nariz, comer. En la última sílaba. Pero, es decir, son agudas. Pero estas, ¿por qué no llevan tilde? Ah, pues porque la regla de acentuación dice que si terminan en NS o vocal llevan tilde, si no, no. Y estas no terminan en NS o vocal, por lo tanto no llevan tilde. Graves o llanas, entonces, les comentaba, hay que memorizar NS o vocal, nada más. Agudas, cuando terminan en NS o vocal, van a llevar tilde. Las graves o llanas, lo contrario, cuando no terminen en NS o vocal. Ejemplo, clímax, ¿sí? Para empezar es grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba. Última, penúltima.
por lo tanto es grave. Termina en N-S vocal, no. Termina en X, pues lleva tilde. Álbum, sílaba tónica en la penúltima, termina en N-S vocal, no, por lo tanto lleva tilde. Fácil igual. Fácil, tónica en la penúltima, no termina en N-S vocal, por lo tanto lleva tilde. Fíjate, lo mismo pasa con carga. Carga, imagen, joven y alegre. Tónica en la antepenúltima, sí, perdón, en la penúltima es última, penúltima. Carga, imagen, imagen, penúltima. Joven, joven, penúltima. Alegre, alegre, penúltima. Dice la regla, estas entonces son graves, pero como terminan en N-S vocal, pues no llevan tilde. Y para no meternos o confundirlos más, es lo que tienen que aprenderse, porque esdrújulas y sobresdrújulas siempre van a llevar tilde. Ejemplo, lámpara, teléfono, bóveda, ¿sí? O sobresdrújulas, tráigasela, encuéntramelo, ¿sí? Entonces, los invito a que estudien un poco más este esquema. Aquí viene de manera general el acento ortográfico, ¿sí? Profundicen más en él. Vean que aquí está la clasificación, ¿sí? Aquí está la regla para saber si le voy a colocar tilde o no. Y estábamos, y estábamos explicando ahorita el caso de las excepciones, que hay palabras que aunque sean agudas y no terminen en N-S vocal, también llevan tilde. Por eso se llaman excepciones a estas reglas expuestas, porque es el caso del hiato. Se rompe un diptongo. Un diptongo es la unión de dos vocales, una fuerte con una débil, o a la inversa, una débil con una fuerte, o dos débiles. Dos vocales fuertes nunca pueden estar juntas, y entonces aquí tengo maíz, es aguda, pero la regla dice que si terminan en N-S o vocal llevan tilde. Esta termina en Z y aún así lleva tilde. ¿Qué pasa? Son dos vocales aquí. Esto es un diptongo primeramente, una unión, una vocal fuerte con una débil. La regla dice, si la fuerza le cae a la débil, tiene lógica. Si alguien débil le cae fuerza, pues se convierte en fuerte, y dos fuertes no pueden estar juntos, se separan y se les coloca la tilde. Entonces, estas palabras, maíz, reír, baúl, también son agudas, pero estas se acentúan por hiato, por la ruptura del diptongo, no por la regla general de acentuación. Vuelvo contigo, Tere. Estamos a 1 minuto de que se corte la sesión. Vamos a regresar para tener tiempo con calmita. ¿Sale? Entonces vamos a suspender. Regresamos en 1 minuto nuevamente. Gracias. A ustedes.